La hegemonía de Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron desde 1945 el primer país del mundo, la primera superpotencia. Hegemonizaron la segunda mitad del siglo XX, como Gran Bretaña había hegemonizado el siglo XIX y otros imperios los siglos anteriores. Los años 1945 a 1970 fueron un periodo de crecimiento y estabilidad sin paralelo en la historia económica del país. El PIB se duplicó en términos reales, la renta per cápita aumentó un 60%, la población creció de 132 millones en 1940 a 249 millones en 1990, de ellos 22 millones de nuevos emigrantes. En 1970 los Estados Unidos eran el primer país industrial del mundo y el primer productor de alimentos y el mayor inversor en el extranjero. Los años de la administración Truman, de 1945 a 1953, y Eisenhower, de 1953 a 1961, fueron para el país los del crecimiento de las clases medias. Los años del automóvil, los electrodomésticos, la televisión y los centros comerciales. John Fitzgerald Kennedy, de 1961 a 1963, impulsó los derechos civiles, la exploración espacial, la educación, la asistencia médica para los mayores y la legislación agraria. Johnson aprobó los programas de seguridad social, Medicare, y de asistencia sanitaria, Medicaid, a mayores de 65 años e indigentes. La crisis de los 70, con el encarecimiento de los precios del petróleo, la inflación y el desempleo, fue solo un paréntesis. Los años 80 y 90, con las presidencias de Ronald Reagan, de 1981 a 1988, de George H. Bush, de 1989 a 1992, y de Bill Clinton, del 92 al 2000, fueron probablemente las décadas de mayor crecimiento de toda la historia americana. Cuando terminaba el siglo XX, la economía norteamericana era la más dinámica y fuerte del mundo. Los Estados Unidos dominaban el comercio, las inversiones y las comunicaciones mundiales. Habían ganado desde los 60 la carrera espacial, simbolizada por la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969. Figuraban a la cabeza de una decisiva revolución tecnológica iniciada en California en los 80, asociada a la biotecnología y a la digitalización informática. Nueva York y Hollywood eran desde mediados de siglo los epicentros de la vida contemporánea. El cine, la moda, las costumbres y usos de la vida americana se habían universalizado y los medios de comunicación del país marcaban la agenda de la información mundial. Su influencia global y su creciente intervención en el mundo, derivada tanto de su poderío económico como militar y su decisión de contener el expansionismo soviético, generaron a menudo un intenso antiamericanismo. Lo que desde la perspectiva norteamericana era una visión del orden mundial basada en los valores de la propia ideología nacional, capitalismo y valores democráticos liberales, equivalía para buena parte del mundo a poder imperial y simple hegemonía estratégica, militar y económica. La Guerra Fría no fue enterrada con los acuerdos sobre no inclusión de nuevos estados portadores de armas nucleares de Ginebra de 1954, donde al menos formalmente parecía quedar establecido el respeto a las respectivas áreas de influencia entre los dos bloques, sino que atravesó etapas álgidas como la crisis de los misiles de Cuba en 1962 y otras de distensión como la era de Kissinger entre 1967 y 1975, con la firma del Acta de Helsinki de 1975 sobre la no proliferación de armas nucleares, y de nuevo otros episodios de recrudecimiento de la tensión, como la invasión soviética de Afganistán, la revolución de Nicaragua de 1979 y la revolución islámica de Irán en 1980. Pero sin duda fue la terrible guerra de Vietnam la que puso de relieve el malestar social y moral que latía en el seno de la sociedad americana.
Una guerra injusta contra el comunismo, donde los norteamericanos llegaron a colocar un ejército de 543.000 hombres, de los que murieron 58.000 y cerca de 1,2 millones de vietnamitas, y donde los Estados Unidos lanzaron 3 veces más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Fue el mayor desastre de la historia americana, pues terminó con la victoria de los comunistas de Vietnam del Norte, que en 1975 unificó todo el país como la República Socialista de Vietnam. Por su parte, Camboya cayó en poder de los Khmeres Rojos, 2 regímenes comunistas que los Estados Unidos habían tratado de impedir. Los años 60 fueron años de turbulencias, rebelión y crisis, movilización de la población negra bajo el liderazgo de Martin Luther King y del más radical Malcolm X en demanda de los derechos civiles, en lucha contra el racismo de una sociedad que se aferraba a los valores anglosajones blancos tradicionales. Movimientos políticos de estudiantes y activistas de la nueva izquierda contra la guerra y el sistema que perpetuaba la desigualdad social. Liberación femenina, movilización por los derechos de los homosexuales, en una lucha generalizada contra el conformismo moral de la sociedad. El asesinato del presidente Kennedy y luego de su hermano Robert, fiscal general del Estado y cabeza visible del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, ponía muy en duda que la igualdad racial pudiera ser realidad alguna vez en los Estados Unidos. En 1974, la dimisión del turbio presidente Nixon, obligado a cesar por sus prácticas de espionaje del adversario político denunciadas por la prensa, pareció acentuar la crisis de credibilidad democrática de los Estados Unidos. Máxime cuando bajo la dirección de su secretario de Estado de Exteriores, Henry Kissinger, se fraguaron dictaduras tan sanguinarias como la de Chile o Argentina, que perseguían un innegable interés económico, el de los negociantes y compañías de los Estados Unidos. Los Estados Unidos dieron oficialmente por superada su crisis de valores cuando políticamente decidieron apoyar una brutal reacción conservadora que llevó a la presidencia a Ronald Reagan, un ex actor conservador de ideas simples pero gran comunicador que rehizo la moral del país sobre la base de la defensa de ideas económicas y liberales que, desechando los programas de solidaridad social, llevaron al país a un auge económico y militar. Reagan aumentó el gasto militar, rearmó y apoyó las guerrillas de El Salvador y Nicaragua, se apoderó de la pequeña isla de Grenada para liquidar el régimen procastrista y establecido, envió soldados al Líbano y bombardeó sin complejos a Libia, a la que declaró Estado terrorista y delincuente. El lanzamiento en 1983 de la costosísima Iniciativa de Defensa Estratégica, programa armamentístico también conocido como la Guerra de las Galaxias, por la utilización de satélites orbitales para el lanzamiento y la neutralización de misiles balísticos intercontinentales. Hay quien lo considera como la principal causa de la terminación favorable a Estados Unidos de la Guerra Fría, pues en 1985 Gorbachev, el nuevo dirigente de la URSS, entendió que la economía soviética no podía hacer frente al desafío norteamericano. En los años 90 los Estados Unidos volvían a mandar en el mundo. Sin embargo, las contradicciones del poderío y la prosperidad norteamericana seguían siendo flagrantes y muy notorias. Un 15% de la población vivía en 1992 en la pobreza. El uso de drogas estaba extendido por todo el país. El uso de armas de fuego causaba anualmente más muertos que las guerras. La hegemonía mundial, el bienestar económico y la hipermodernidad coexistían así con el racismo, las bolsas de pobreza, una altísima criminalidad, asesinatos masivos y violencia juvenil, cultos religiosos extravagantes y crisis de los valores familiares. En la última década del siglo XX, la música, el cine, la arquitectura, la prensa, los medios de comunicación habían hecho de la cultura norteamericana el núcleo esencial de la cultura del siglo XX. Para bien o para mal, los Estados Unidos constituían el paradigma de la sociedad abierta. País de inmigración, de excepcional movilidad social, era un enorme mercado unitario basado en una permanente innovación tecnológica y en un desaforado consumo de masas.